Continuamos aquí en Hay que decirlo temprano en la mañana. Mi nombre es Edwin González y hoy me acompaña el panel de salud y estamos hablando un tema muy interesante, el tema de cómo lo que el corazón quiere, el cerebro nos muestra. En un estudio germánico en donde se relaciona los hechos traumáticos que podamos tener y las consecuencias fisiológicas y neurológicas en nuestro cuerpo. Antes de irnos a la pausa estábamos precisamente hablando de que hay veces que podemos ver condiciones en los niños, en los bebés, que pueden atribuirse a problemas con sus progenitores, sus antepasados. Y me gustaría que pudiéramos hablar un poco más al respecto y presentar también cómo podemos tratar con este tipo de casos, con estos niños, con estas personas que tienen traumas que por lo general ni ellos mismos conocen, porque tienen el problema, tienen la condición, pero muchas veces no saben cuál es su origen, de dónde viene y el porqué de ella. ¿Por qué le pasa? Cuando engañamos a los niños, cuando los engañamos... Es imposible engañar a un niño. Aún cuando le decimos, por ejemplo, lo que llamamos... Cuando creemos que los estamos engañando. Cuando creemos que los estamos engañando y le damos unas mentiritas piadosas que acostumbramos o excusas inventadas que ellos se dan cuenta que no son la excusa real. O peor, castigo de Dios. Ajá. Qué peor. Hasta lo de los Reyes Magos y de Santa Claus y de todo ese tipo de cosas que a veces no las manejamos adecuadamente ni le explicamos claramente cómo es el proceso y los dejamos a veces a media y llega un momento cuando todos esos detallitos que se van acumulando en la mente del niño van a crear un trauma, le van a debilitar el carácter en áreas específicas donde eventualmente se van a formar enfermedades físicas. Y a veces empezamos con cosas tan pequeñas como esa, o situaciones como la que mencionó Edwin ahora y que usted había tocado anteriormente, que son situaciones como la de la etapa de gestación de una mujer, las experiencias por las cuales ella está pasando, malos gatos, situaciones... Lo que ve, lo que escucha, lo que habla, las peleas del matrimonio cuando la mujer está embarazada, los programas de televisión que ve. Óyeme, esto, en mi experiencia de medio siglo, te lo digo honestamente, yo me encontré con esa situación que cuando yo leía Hammer, yo lo único que hice fue confirmar toda mi experiencia de salubridad de tantos y tantos años. Lo único que hice fue confirmar todo lo que yo había hablado con mis pacientes, todo lo que yo había descubierto de ellos, todo lo que había aprendido con ellos y lo que había practicado y que me había dado resultados y donde yo había fracasado también. ¿Por qué? Porque por primera vez vi clasificado mi experiencia claramente expuesta, de la cual yo había escrito inclusive. Yo tengo escritos que son previos a mi experiencia de Hammer. Había encontrado escritos y los tengo, que ahora mismo son parte de mi libro, de mi tesis que estoy escribiendo, que los recopilé y lo que hice fue meterlos ahí para confirmar que lo que estamos haciendo, el trabajo que estamos haciendo, es un trabajo que es integral totalmente al ser humano y que tiene que llevar todos esos elementos, la parte mental, espiritual, la parte mental. De hecho, esta semana estábamos viendo de madrugada precisamente un programa en donde usted estaba hablando del perdón. Y fue de hace 4 años. Del 2011. Del 2011. Fue de 2011 ese programa. El próximo libro mío va a ser ese tema. Y entonces estoy hablando precisamente de la importancia que tiene perdonar. De hecho, en WKQ estaba yo dando un programa un domingo. Una llamada telefónica. Entró la llamada telefónica, ¿tú te acuerdas? Claro que sí. Y entonces la señora me llamó así con una voz
melancólica, que se estaba muriendo así. Ay, he hecho el ayuno sustentado, pero no sigo igual, no va a pasar nada. Señora, usted tiene que perdonar al que le hizo daño. ¿Y sabe lo que me contesta? Ay, es que se murió. Y yo le dije, no importa que se haya muerto, usted tiene que perdonarla. Pero, o sea, me confirmó inmediatamente. Se murió la otra persona, pero ella está viva todavía. Me confirmó que tenía un rencor. Fíjate, con una sola palabra, es que se murió. Con eso nada, me confirmó que había sido maltratada y había sido abusada por su padrastro. Pero ya el hombre se había muerto y ella cargaba ese trauma completo en su vida, pero no encontraba cómo salir de eso, porque le guardaba un rencor tremendo. Yo le dije, hasta que usted no perdone a la persona que le hizo daño, usted no va a resolver el problema. Haga el ayuno sustentado, haga lo que haga, se tome las medicinas que se tome, hasta que usted no perdone a esa persona. Entonces, la otra semana me llamó al programa. Y era una voz completamente distinta. Era un tono completamente diferente. Y me dice, ahora sí que me siento bien. Ahora sí. ¿Sabe por qué? Porque pude perdonar al que me hizo daño. De hecho, eso es sumamente interesante porque el maestro de maestros que vino aquí y estuvo aquí en este mundo y que hizo tantos milagros de sanación, precisamente una de las cosas que más enfatizó fue lo del perdón. Y fíjate 70 veces 7. Sí, el problema, Edwin, es que el concepto de perdón no se ha adentrado o ha profundizado en entender el mensaje de la Biblia. ¿Sabes? Eso es como el que dice, y perdone que me interrumpe. Yo perdono, pero no olvido. Sí, pero en mi libro yo enfatizo mucho, un par de capítulos sobre el concepto de perdón y uso frases que la gente entiende. Primero, fisiológicamente, el que tiene un rencor y vive con un rencor y con un odio, yo digo la frase, recuerden que el veneno que tú le preparas a tu enemigo te envenena a ti. Porque te lo tomas tú. Porque a él no le pasa nada porque es una preparación mental, es una cosa que yo tengo en mi mente y eso no le llega a él, te llega a ti, te envenena. Así que fisiológicamente hay un daño. Segundo, la segunda frase que yo uso es perdona a los padres que no saben lo que hacen. El énfasis de que el perdón, el que actúa, lo hace por falta de conocimiento, porque no hemos aprendido que somos hermanos. Y recuerda que el problema que estamos divididos en nuestro mundo es que todos somos familia, Figueroa, González, y que estamos separados por genética. Pero nosotros tenemos dos grandes genéticas, la genética espiritual, que es el Hijo de Dios, y el Hijo del Hombre, que conviven. Y que eso es lo que Jesús vino a enseñarnos, que se unen en el Cristo. Cuando el amor une al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, se convierte en el Cristo. Por eso fue que Jesús se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, dijo, pero es dentro del Hijo de Dios. Siendo Hijo de Dios. Siendo Hijo de Dios, se llamó Hijo del Hombre porque cargaba y es difícil, que era difícil. Por su madre cargaba los genes. Para él realizar que era el Hijo de Dios, no se lo hizo tan fácil como lo pensamos nosotros. Pero es importante que el perdón es el concepto natural del hombre. Cuando yo sé, si Edwin y yo encontramos ese linaje, él me vería a ti igual que a usted. Yo sería como un padre para él. Si él me viene a mí, que yo soy del mismo linaje espiritual que él, no me mirara como el doctor Figueroa, por ahí, bla, 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 lo que sea. Si no hubiera sido Jesús Hijo del Hombre, no hubiera tenido que ayunar para enfrentarse a Satanás en el desierto. Tuvo que ayunar porque el ayuno es el único proceso que depura nuestros genes del hombre de nuestro cuerpo espiritual divino. El ayuno total de todas las cosas de la vida. Es ayuno físico y espiritual. Exacto. Y ahorita quería comentar, en testimonio, a veces no entendemos el concepto entre, yo sé que ustedes lo tienen claro, mis colegas aquí, entre curación y sanación. Entonces yo le voy a contar un testimonio de un paciente mío que a mí casi me saca las lágrimas cuando me ocurre. Y es como una persona con un cáncer avanzado puede estar sano. Entonces no siempre estamos buscando el concepto de que el cáncer desaparezca, es que desaparezca el miedo de tener el cáncer. Y yo quiero que eso es bien importante, porque entonces este señor es el esposo de una paciente mía que yo la trato por estrés y yo a la oficina y la acupuntura es bien chévere porque te relaja. Y dice, doctor, y hablé con ella y compartimos todas estas cosas, no se preocupe, que esto y lo otro. Y dice, pues yo quiero que entonces usted vea a mi marido. Y ¿por qué usted quiere ver a su marido? Porque tiene un cáncer terminal.
Y cuando me dice eso, digo, esta señora está fantaseando de lo que yo puedo hacer por su marido. Y yo le digo, pues, señora, usted sabe que la acupuntura no cura el cáncer, ¿verdad? Si no se preocupe, doctor, yo quiero que usted lo vea como quiera. Digo, bueno, vamos a ver ese señor, ¿qué yo puedo hacer por él? Yo estoy esperando a una persona bien deteriorada, demacrado, y cuando entra el señor a mi oficina, entra un hombre como de 6 pies, bien vestido, elegante, con una sonrisa de borde a borde. Me dice, aquí estoy, doctor, porque la mujer mía está empeñada que usted me vea. Mira la historia de este señor que entró a mi oficina en un estado de alegría y de gozo en su vida. 5 años lo operan de un cáncer de colon metastático a hígado, regado, estadio 4. Le dan 6 meses de vida. Le sacan parte del hígado. Y a los 3 años le sacan parte del pulmón. Y a los 5 años está en mi oficina, después de yo no sé cuánta quimioterapia en Houston. Lo más feliz. Lo más bien. Entonces yo le digo al señor, y a mí no se me zafó. Oígame, pero ¿usted está lista? Y me dice, sí. Pero a mí me dijo su esposa que usted está muriendo de cáncer y usted se ve mejor que yo. Yo lo dije bien explayado así. Y él se ríe y me dice, doctor, eso es lo que dicen los médicos, pero yo no me lo creo. Yo le dije, mire, ¿sabe lo que yo le dije? Usted no me necesita a mí. Ya usted aprendió lo que yo hubiera gustado que usted aprendiera. Así que lo ideal, le di 2 o 3 puntitos y lo mandé para la casa. Ya lo vi. Murió 11 años más tarde y fue a despedirse de mí. Un hombre. Y ya llegaba medio chavadito, colorcito amarillito, un poquito hinchado la barriguita. Y me dice que tengo un dolorcito, quiero que usted me chequee, doctor. Un dolorcito, me dice. Y cuando yo le examino el abdomen, era simplemente tumor de borde a borde. Y aquel señor tenía bienestar. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer en la vida, porque el mundo que buscamos es el mundo después de esto físico. La trascendencia espiritual del hombre, sabemos que volvemos al reino de nuestro Padre y que vamos al lugar donde vamos a hacer todo en un ambiente de más felicidad. Tenemos que tener esperanza. Tú tienes esa esperanza, tú vas a bregar con todo lo que viene en la vida. No siempre vamos a poder conseguir que se sanen nuestros hijos, nuestros padres. No podemos, es imposible. La enfermedad a veces llega un poquito tarde y hasta doctor Norma no puede ayudarlo a veces en el proceso. Pero tenemos que entender que es natural la muerte. Y nos toca de diferentes maneras, pero hay que vivir con dignidad y morir con dignidad. Pero fíjate, yo soy de los que siempre he trabajado siempre consciente de que cada paciente que llega a mi oficina, aunque sea en una situación terminal, Dios me lo está llevando allí por alguna razón. Tú lo vas a ayudar en algo. Y a veces ha sido confrontarlos con situaciones de estas que pueden estar a nivel inconsciente de alguna situación que los llevó a esto que describe Hammer, a este tipo de conflicto. Y yo he podido ver la paz que se desarrolla en un paciente que posiblemente ya físicamente no tenga remedio, pero cuando esta persona experimenta y suelta y siente que ese nudo interno de esa situación emocional que estaba ahí sin resolver, esa situación de perdón que no se había dado, se desata, esa persona ya está lista para ir al descanso. Seguro. Y comenzar ese nuevo proceso de cambio hacia la vida espiritual, precisamente porque se deshizo de eso que lo estaba atando, de esa situación que lo estaba esclavizando a una enfermedad que no había empezado en el hígado, ni empezó en el cáncer de colon, empezó acá, en su mente, de la forma en que él se tuvo que enfrentar a una situación, un conflicto en un momento dado en la vida que todavía a ese momento no había podido resolver. Estoy muy de acuerdo. Tú sabes que los chinos tienen un término, ellos dicen que no existen enfermedades incurables, existen enfermedades más difíciles de tratar que otras. Exacto. Y eso me encanta. Es un tratado, se llama el tratado de las enfermedades difíciles. Y esa persona, aunque no se le sanó, el cáncer del hígado o no se le sanó el cáncer de colon, se sanó espiritualmente. Seguro, muy bien. Y eso es lo que importa al fin y al cabo. Eso es lo más importante. Sí, quiero recordarle a nuestros amigos que nos escuchan y nos ven que pueden enviar sus comentarios de texto a través del teléfono 787-599-9188. Esto es Hay que decirlo temprano en la mañana. Hoy estamos tocando un tema muy interesante y luego de esta breve pausa vamos a continuar con el mismo.